Es lo que ellos llaman, Florence, en el ámbito policial y ministerial, cuadrar el delito. O Sí, sea, eso es se los cuadrar. querían cuadrar de manera forzada, o sea, querían meter un círculo en un cuadrado y bueno, ahí está el resultado. Y a manera de metáfora, pues me imagino una pirámide invertida en donde la punta de la pirámide es ese montaje y todo lo demás que fue creciendo, creciendo, todo ese bloque de pruebas y de decisiones judiciales erróneas es esa pirámide que ahora está a punto de caer. Y bueno, solo quería agregar, Emanuel, si me lo permites, Sí, porque antes me llamaste Florence. otros casos me vienen a la mente ahorita que estabas mencionando eso, los casos en esa época de Calderón, en esa época de la AFI, en la época de García Luna, por ejemplo, de las indígenas de Querétaro, de las 3 mujeres indígenas de Teresa, Alberta y Jacinta, que fueron acusadas de secuestrar a 6 agentes de la AFI. Y también con una escenificación de la realidad, con un montaje de pruebas, con engaños, con imputaciones notoriamente inverosímiles fuera de la realidad, en la que aparentemente 3 mujeres sometían, desarmaban y habían secuestrado a 6 policías entrenados, capacitados por el Estado mexicano, y que al final, pues felizmente, más o menos ese asunto terminó en el 2017 con una disculpa pública, pero era el modus operandi de la Policía Federal de Felipe Calderón, y siguió siendo ese modus operandi para forzar todos los asuntos, para crear una política criminal ficticia. Y esto es lo más preocupante, y creo que se pueden ver todavía esas consecuencias tan nocivas en toda la actuación de las policías municipales, estatales y de todavía en algunos aspectos en el ámbito federal, porque creo que todo este tipo de actuaciones ilícitas se asentó, era la regla, no era la excepción. Y lo más preocupante fue que, desde mi punto de vista, te lo digo como conocedor del derecho, los jueces sí tienen facultades para decretar nuevas pruebas, sí tienen facultades para indagar más allá y encontrar la verdad. Sobre todo porque incluso a partir del 2011 y un poquito antes del 2008, el objetivo del proceso penal es encontrar la verdad, esclarecer los hechos, que el culpable no quede impune, perdón, que el responsable no quede impune y la reparación del daño. Son principios constitucionales. O sea, no me puede decir un juez federal, un juez de control, que no tiene herramientas legales para ir más allá de lo que le presentan como evidencia a las partes, tanto imputados como el agente investigador, el Ministerio Público Federal. Así que creo que ese es el trasfondo también institucional que refleja, digamos, el intento de transición, de cambio que está sucediendo a partir del 2018 y que yo no sé cuál sea tu opinión, pero creo que estamos viendo esta rendición de cuentas o este principio de rendición de cuentas para esos mandos, porque además esas investigaciones se habían congelado. Todas las quejas que promovió la familia Vallarta ante la Comisión de Derechos Humanos no se les hicieron caso, las recomendaciones emitidas fueron como nada más, como las llamadas a misa, todos las oyen, pero nadie las atiende. Y por fin están como emergiendo nuevamente las investigaciones. ¿Tú qué consideras al respecto de ello? ¿Crees que se pueda llegar al fondo? No, yo creo que por supuesto que sí se puede llegar al fondo. O sea, eso es algo que para mí siempre me llamó la atención que tanta gente diga, no, pero es que el caso está tan turbio, ¿no? Por el propio actuar de las autoridades que nunca se va a poder llegar al fondo del asunto. No, yo creo que eso no es cierto. Además, ahora uno de los personajes que conoce la verdad sobre este caso, que ha jalado los hilos de toda esa manipulación, es detenido, entonces las posibilidades de investigar lo que realmente pasó son mayores que antes, ¿no? Es cierto que durante años, y bueno, lo describes en tu argumento, ha habido como una especie de desactivación de la justicia y de desactivación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en particular en el caso de la familia Vallarta. O sea, y esa reactivación de la justicia, de las instancias judiciales y de los recursos que ellos tienen a su alcance, empezó, en mi opinión, un poquito antes del 2018. Empezó cuando los familiares de Israel Vallarta
empezaron a hacer reconocer sus derechos y a hacer reconocer su inocencia por parte de la justicia, ¿no? Porque todo ese montaje mediático no se remonta solamente al 2005, ¿no? A la detención de Israel Vallarta y Florence Cassé, y eso es tal vez lo que me quedaba por agregar, que todo ese, y es interesante que cites el caso de Jacinta, Alberta y, perdón, la tercera mujer que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero este es un caso igualmente del mismo año de 2005, un caso y una época donde se utilizaba sistemáticamente la acusación de secuestro para fabricar culpables, ¿no? Como se dio en el caso de estas tres mujeres indígenas y como se dio el mismo año en el caso de Israel Vallarta y Florence Cassé, y como se dio también el mismo año, siempre el año 2005, siempre bajo las órdenes de Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, en el caso del secuestro y de la desaparición de Hugo Alberto Wallace, ¿no? El famoso caso Wallace, que hoy también está en vías, digamos, no sé si esclarecerse, pero de todos modos, gracias a la acción de periodistas y de otros actores, se está arrojando más luz sobre este caso, ¿no? Pero en el caso de los Vallarta, los montajes mediáticos siguieron con la colaboración, con la complicidad de los medios de comunicación para engañar a la sociedad. A mí lo que me resulta más doloroso, más allá del sufrimiento de una familia completa, es cómo se jugó con los sentimientos del público, ¿no? Y bueno, lo mencionabas también en tu argumento de cómo se utilizaba la acción policial para fabricar una falsa lucha contra el crimen, ¿no? Porque finalmente, situándonos desde el lado del público, asistir a la detención de Israel Vallarta si fuera el líder de una banda de secuestradores es algo muy satisfactorio para la población, para la sociedad mexicana, ver que por una vez se está deteniendo a los secuestradores, a los malos, y se está liberando a las víctimas, ¿no? Y se jugó mucho con los sentimientos de la sociedad, de la opinión pública, se polarizó mucho los sentimientos del público en contra de la francesa, la mujer, había toda una dimensión misógina también en eso, y se utilizó a la familia Vallarta como una reserva de posibles de presuntos culpables y se le teniendo cada vez que había un momento político delicado, ¿no? Había ese uso de la justicia, de las pseudo investigaciones policiales para, digamos, alcanzar objetivos políticos, ¿no? En 2009 detuvieron a más miembros de la familia Vallarta cuando el caso estaba siendo cuestionado nuevamente por parte de los medios que estaban hablando nuevamente del montaje en el contexto del conflicto del presidente Calderón con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que reclamaba el traslado de Florence Cassé a Francia. También se avecinaban las elecciones de julio 2009, si no me equivoco. Entonces el presidente Calderón hizo un uso político absoluto de ese caso y se dio la detención por parte de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino de gran parte de la familia Vallarta con otro montaje mediático donde se detuvo a un señor inocente, se le torturó, que se llama David Orozco, se le torturó, se hizo un video que Luis Cárdenas Palomino presentó triunfalmente en televisión como una prueba de quienes formaban parte de la banda del Zodíaco con Florence Cassé y Israel Vallarta y detuvieron a un hermano y a dos sobrinos de Israel Vallarta, ¿no? Y en 2012, cuando el caso llegó a la Suprema Corte, nuevamente se hizo un uso político, o sea, hubo presiones políticas directamente por parte de presidencia sobre los ministros de la Suprema Corte para que rechazaran la liberación de Florence Cassé, pero además hubo esas nuevas detenciones y torturas que hoy, por esas torturas de 2012, fue detenido Luis N., digamos, en ese caso, porque pues no ha sido juzgado, pero por ese caso de 2012 nuevamente hubo ese uso político del caso donde se sacrificó nuevamente y se jugó con las emociones y los sentimientos de la población mexicana
poniendo en primera plana de los medios de comunicación a los rostros de los miembros de la familia Vallarta diciendo secuestradores, inventando que habían sido detenidos en flagrancia con personas secuestradas en su casa. Hoy en día, yo sigo leyendo, estos últimos días, seguía leyendo en algunos medios que Luis Cárdenas Palomino fue detenido por la detención y la tortura a unos secuestradores, Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, que habían sido capturados en flagrancia con personas detenidas en su casa. Eso nuevamente es un montaje, es completamente falso. Ellos fueron detenidos en dos eventos distintos, un día antes de ser presentado al Ministerio Público, por eso su familia, la familia Vallarta, denunció su desaparición, y es completamente falso que hayan rescatado víctimas en su casa, ¿no? Eso es, nuevamente son mentiras por parte de la autoridad para manipular a la opinión pública. Y si me permites, Manuel, agrego que eso prueba los señalamientos tanto de Israel como de Mario, en que Luis Cárdenas Palomino, en su momento, Israel lo señala, iba a vengarse de él y de su familia por los procedimientos de queja, por los, pues sí, también los intentos de la familia Vallarta de pues defenderse judicialmente y ante otras instancias nacionales e internacionales, y lo cumplió. Incluso, bueno, no es ningún secreto, en la semana Meme Yamel entrevista vía telefónica a Mario Vallarta y le dice claramente que la detención fue en otro lugar y le dice cómo lo empieza a torturar, y que es por ese caso que ahora Luis Cárdenas Palomino pues está siendo llevado ante la justicia y que mañana pues va a tener su audiencia de vinculación a proceso. Y también mañana hay otra audiencia del careo en el asunto de Israel, de las personas de la empresa Televisa que estaban en la cabina, que estuvieron pues, al mando o con conocimiento pleno de lo que sucedió ese 9 de diciembre entre las 6 y las 7 de la mañana en la transmisión.